Bueno, hola a todos. Es mi primera experiencia en, bueno, en dar estas clases virtuales. No habíamos tenido obviamente un acontecimiento de esta magnitud que amerita este tipo de reuniones. Yo les confeccioné y fui enviando un PowerPoint, pero en realidad el PowerPoint, si no lo hilvanamos con la explicación correspondiente, nos queda ahí como una herramienta interesante, pero a mitad de camino. Así que bueno, la idea es que esta cursada la aprovechemos, la aprovechen. Se va a tratar de dar se van a dar todos los contenidos a través de clases virtuales y también con la ayuda de otro tipo de herramientas que pueden ser trabajos prácticos. Por supuesto que no van a poder ser evaluados porque los trabajos prácticos no están aprobados por el Consejo Académico. De todas maneras, la idea del trabajo práctico en este caso es la que ustedes puedan ensamblar la teoría con la práctica. Bien, vamos a empezar entonces con la unidad 1. Antes de eso, yo les quiero sugerir, que lo vamos a hacer a lo largo de las distintas clases, es que utilicen el campo virtual en la parte referida al foro. Les quiero decir que es una herramienta sumamente importante en la cual ustedes cuando, digamos, hacen una consulta o tienen una inquietud y lo hacen al foro, no solamente va a contestar el docente, sino que también, como les llega a todos los que participamos del aula virtual, entonces otros también pueden hacer, compañeros, pueden hacer un aporte interesante. Entonces, no duden de usar el foro, yo los contesto permanentemente. Así que bueno, también les dejo mi mail, que es de consulta rápida también, que es todo junto y con minúscula mgiacondino@infodia.com.ar. Bueno, la bibliografía ya la hemos dado. De todas maneras, en cada PowerPoint, en cada presentación que se hizo, está la utilizada en cada una de las temáticas desarrolladas, también está. De todas maneras, vamos a seguir con las distintas clases dando las bibliografías que consideramos conveniente, pero bueno, también sabemos del problema del acceso a la bibliografía. Entonces por eso es que yo lo hice en PowerPoint, porque me parece que digamos, no es que con esto ustedes puedan estudiar, pero sí da las ideas centrales. Así que bueno, cualquier consulta sobre la bibliografía me lo hacen llegar. También ustedes tienen compañeros de otras cursadas, en las cuales pueden pedir y el intercambio de libros o de fotocopias que hayan podido sacar el año pasado. También para aquellos que hicieron la cursada de verano, si tienen algún compañero que hizo la cursada de verano, también va a tener el material necesario. Bueno, vamos a empezar con la unidad 1. La unidad 1 es la que corresponde al programa sobre y referido al Estado. Nosotros en realidad no hacemos una, digamos, no nos explayamos en el tema de Estado, que sí es muy complejo y extenso, porque ustedes ya lo vieron en Derecho Político y ahí nos estamos refiriendo o nos estamos remitiendo. Nosotros vamos a partir del Estado, cuando ya el Estado, después de todas esas discusiones doctrinarias de muchísimos años, en considerar si el Estado era persona jurídica o no. Entonces partimos de ese momento en el cual el Estado, se le reconoce al Estado una personalidad jurídica. Y ahí aparece entonces el Estado,
dentro de la teoría del Estado hay diversas concepciones sobre el mismo. Nosotros hemos elegido una que es la que hemos puesto en el PowerPoint, que dice que la que ha tenido mayor arraigo es la que da el concepto de Estado como la perfecta organización jurídico-política de la comunidad que procura el bien común y su consideración como un objeto real, no ideal. Los elementos del Estado, como ustedes lo sabrán, son territorio, población y poder. Bien, después ustedes van a ver en el programa también que se trata de visualizar las distintas formas de gestión del Estado, es decir, las distintas formas en las que aparece el Estado. Nosotros, antes del Estado de Derecho que aparece en el programa, está el Estado de Policía. El Estado de Policía es un Estado mínimo, en el cual las funciones del Estado son muy escasas, es decir, solamente las referidas a salud, seguridad, educación, y el resto es actividad privada. Por eso el axioma del Estado de Policía es: cuanto más libertad posible, mejor es. Bien. Después de la etapa del constitucionalismo, que comienza en Europa y se distribuye en toda América del Sur, aparece lo que es el Estado de Derecho, obviamente que está recogido en nuestra Constitución y que nosotros consideramos nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Y ahí tenemos en el Power los caracteres, ¿no? Que dice: provisto de constitución formal, división de poderes, el dictado de normas generales e impersonales por parte de una asamblea como que represente al pueblo, con declaración en la Constitución de los Derechos Humanos, el principio de legalidad por cuando el derecho crea el Estado y consecuentemente éste se encuentra sometido a la ley, y un poder judicial independiente. Vamos a la explicación, pero antes les sugiero que vayamos conjuntamente viendo esta clase con el PowerPoint al lado. Bueno, es decir, un Estado de Derecho está provisto de una constitución formal. Esa constitución, para ser parte del Estado de Derecho, digamos que tiene un reconocimiento de los derechos, un reconocimiento constitucional de los derechos y garantías constitucionales. Está incluida en él la división de poderes. Un rasgo fundamental del Estado de Derecho es el dictado de normas por parte del Congreso, de normas generales, impersonales, abstractas. ¿Por qué? Porque estas impide que algunos tengan privilegios sobre otros. Después, el principio de legalidad, un elemento fundamental, una base constitucional del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque es decir, en el Estado de Derecho es el derecho el que crea el Estado. Por esa razón el Estado está sometido a la ley. De ahí la importancia y lo fundamental del Estado de Derecho. Y un poder judicial independiente. De nada sirve tener un ordenamiento jurídico, que reconozca el Estado de Derecho o que reconozca los derechos individuales, las garantías constitucionales, si no tenemos un poder independiente, un poder judicial independiente que las aplique. Bien, después aparece lo que se llama el Estado de Derecho Social o Estado benefactor. Los caracteres, que tiene esta forma de gestión de Estado es, acá aparece el Estado intervencionista y aparece a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial, se encontró el mundo
con digamos, los países europeos y ellos que intervinieron en la guerra, devastados completamente. Entonces se requería un Estado intervencionista. Digamos que la actividad privada era nula, así que el Estado debía gestionar y generar todo. Así aparece el Estado de Derecho Social, o Estado Social de Derecho, o Estado Benefactor, o Estado Gordo. Es un, digamos, es un Estado que, por ejemplo, fíjense ustedes que la empresa Renault de automotriz francesa, en realidad es creada por el Estado, luego es vendida a los particulares, pero es creada por el Estado como un modo de activar no solamente la producción de automotores, sino también, digamos, que alrededor de esa fábrica funcionaban otras, y el trabajo. En nuestro país también, a partir del año 45, aparece esta forma de Estado en el cual, digamos, existe un gran intervencionismo estatal, se estatizan muchas empresas, por ejemplo, ferrocarriles que pertenecían a los ingleses, pasan al Estado Nacional y prácticamente se van creando una serie de empresas y sociedades de Estado con las cuales el Estado va a gestionar los servicios públicos. Prácticamente todos los servicios públicos estaban en manos del Estado. Bien, y acá aparece otro modelo de Estado, además del Estado, digamos, de bienestar. Con posterioridad aparece el Estado subsidiario. Ustedes saben que, digamos, hubo toda una ola de privatización antes de los años 90 en Europa, privatización de los servicios públicos, y en los años 90, bueno, esto llega después, por supuesto, nace en Europa, se traslada a América Latina. Los primeros países después ya lo vamos a ver con mayor profundidad, pero los primeros países que lograron, digamos, privatizan los servicios públicos o adoptan este modelo son México, Chile, Brasil, nuestro país, Uruguay. Entonces aparece en España, recuerden, nosotros por nuestra trayectoria en el derecho administrativo, nosotros tomamos el derecho español, y el derecho español, digamos, abrevó en el derecho, en el régimen administrativo, y aparece el Estado subsidiario, que también nosotros lo tomamos como modelo. El Estado subsidiario es un Estado en el cual, digamos, es un Estado de derecho en el cual, digamos, se deja los particulares se deja a los particulares una buena parte de la actividad que tenía el Estado. El Estado se reserva, digamos, las actividades fundamentales, pero el resto pasa a los privados. Ahora, digamos que en este Estado, cuando el particular no cumple con su obligación o la cumple deficitariamente, ahí es donde tiene que aparecer el Estado. Por eso hablamos del Estado subsidiario. Bien, una característica, como decíamos, del Estado de Derecho es la división de poderes. Y aparece la división de poderes con las funciones del Estado. La teoría de la división de poderes aparece con Montesquieu en el año 1748, con el Estado de Derecho, con su libro El espíritu de las leyes. Y Montesquieu, ¿qué decía? Decía que cuando el poder se concentra en una persona, esa persona tiende a abusar del poder. Entonces, ¿qué hace con el poder? Lo divide. Lo divide en tres partes. ¿Para qué? Para que considere, es decir, tres partes, y entonces considera que cada uno de esos poderes va a controlar al otro. ¿Por qué? Porque parte de la teoría de los frenos y contrapesos. Es decir, cada poder va a frenar
y coordinar, digamos, con el otro poder, para que no se produzca la concentración de poder. Así nace la división de poderes. Lo divide en el poder ejecutivo, el legislativo y judicial. Si nosotros leemos el PowerPoint, vamos a ver en el primer punto que la teoría de la separación de poderes constituye un alegato contra la concentración del poder. Parte del reconocimiento de que todo órgano que ejerce poder tiende a abusar de él. Segundo, así, al dividir el poder en el ejecutivo, legislativo y judicial, crea un sistema de frenos y contrapesos sobre la base de la asignación de porciones de poder. Bien. Y acá aparecen los que se llaman las funciones del Estado: la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial. Cuando nosotros definimos las tres funciones, al definir, por supuesto, las tres funciones, tenemos dos criterios. El criterio orgánico, que es el que define a la función por el órgano que la realiza. Es decir, por ejemplo, el Congreso, que es el órgano legislativo, es quien ejerce la función legislativa. Y así ocurre lo mismo con el Poder Judicial, que ejerce la función judicial, y el Poder Administrativo, la función administrativa. Pero este es un criterio que se ha dejado ya de lado, es un criterio que ha sido superado, y ha aparecido otro criterio, el criterio el criterio material, el que define la función por la función misma, independientemente de quién la realice. Así entonces vamos a ir definiendo las tres funciones. Antes de definir las funciones, y esto también tiene que ver con el criterio material, en nuestro sistema constitucional nosotros no tenemos una división de poderes en forma, digamos, tajante. Existe lo que se llama una coordinación y colaboración entre los distintos poderes que se divide el poder. Entonces, ¿qué ocurre? Cada poder ejerce, por especialidad, una función, pero también ejerce otras funciones. Por ejemplo, el Poder Legislativo ejerce la función legislativa, pero también ejerce la función administrativa cuando contrata personal, cuando compra insumos, computadoras, automotores, y lo mismo ocurre con el Poder Judicial, que ejerce una función judicial especial, pero también ejerce una función administrativa cuando en el mismo caso, es decir, en la relación que se rige con el personal, en las compras de insumos, y también ejerce una función legislativa en los que se denominan las acordadas, que en realidad son reglamentos que dicta el Poder Judicial. Con lo cual vemos que no tenemos una división tajante de lo que son las funciones del Estado o las funciones y los poderes. Por eso es interesante el criterio material, porque define a la función sin importar quién la ejerza. Entonces así empezamos a definir la función. Para la función legislativa nosotros dijimos que no hay una total uniformidad doctrinaria. El concepto de la actividad legislativa definida como aquella que traduce el dictado de normas jurídicas que tiene como característica propia su alcance general y su obligatoriedad. Es decir, que la función legislativa lo que la caracteriza es el dictado de normas generales, abstractas, impersonales y obligatorias. Vamos a la otra función, que es la función judicial, que se la define generalmente la función judicial como la actividad estatal que decide controversias con fuerza de verdad legal por parte de un tercero imparcial e independiente. Esa es la definición de función judicial más, digamos, conocida y en la que prácticamente están de acuerdo todos los autores. Bien. Y nos queda la función administrativa, que es una función muy difícil de definir, en la cual lo que la caracteriza es una actividad constante
cambiante, permanente, que es la que ejerce con especialidad el Poder Ejecutivo. Con especialidad, dije, esto no significa que los otros poderes no la puedan ejercer. Bien, y ahora nos vamos a concentrar en el Poder Ejecutivo. ¿Qué funciones ejerce el Poder Ejecutivo? Bueno, la función, obviamente, la especialidad es la función administrativa, pero también ejerce una función legislativa. ¿Cuándo ejerce esa función legislativa? Con el dictado de los reglamentos. Ustedes esto ya lo han visto en derecho constitucional, es decir, de todas maneras, obviamente que en esta materia se ven con profundidad, que son los reglamentos autónomos, delegados, de necesidad de urgencia y de ejecución. Esa es la función legislativa. Resulta interesante y me parece que está bueno repetirlo, por lo menos en esta instancia, es la división de normas que hace Linares, Juan Francisco Linares, en su manual de Derecho Administrativo. Y él clasifica las normas en una clasificación muy interesante. Es decir, él clasifica la norma formal material, ¿cuál es? Es la que dicta el legislativo, con el procedimiento que establece la Constitución, y es una norma general, abstracta e impersonal. Después aparece la ley formal. La ley formal es la ley que dicta el Poder Legislativo con el procedimiento que establece la Constitución, pero con un contenido individual. Y después está la norma material, que es la norma general, abstracta e impersonal, pero que dicta el Poder Ejecutivo en ejercicio de esa función legislativa, que son los reglamentos. Bueno, también el Poder Ejecutivo ejerce una función, que es la función judicial, que ha sido muy controvertida y hay muchas teorías alrededor de estas. Constituye, digamos, vamos a la placa, tenemos la placa delante y decimos, como título es el ejercicio de la función jurisdiccional por parte del Poder Ejecutivo. Constituye el ejercicio de la función jurisdiccional por parte del Ejecutivo, a pesar de la prohibición contenida en el artículo 95 de la Constitución Nacional. Y acá está el tema. El Poder Ejecutivo ejerce función judicial. De hecho, la tradición del Poder Ejecutivo en nuestra historia, en nuestro país, tenemos que los virreyes ejercían una función judicial porque actuaban como órgano de apelación en las causas de aduana. O sea que ya por tradición, nuestro Poder Ejecutivo ejerce una función judicial. Pero está esta prohibición del artículo 95. De todas maneras, ustedes van a ver en los textos que hay muchas teorías que tratan de ayornar, explicar qué pasa con esta prohibición. Por ejemplo, Linares dice que reserva la palabra judicial a la función judicial y jurisdiccional a la resolución de un conflicto, digamos, jurisdiccional cuando lo hace el Poder Ejecutivo. Pero la realidad, y más allá de todas estas teorías, la realidad es que el Poder Ejecutivo ejerce función jurisdiccional. ¿Cuándo él ejerce? Fundamentalmente él ejerce en varias ocasiones, pero las más importantes, digamos, las tradicionales, son el juzgado de faltas, los tribunales fiscales y los entes reguladores. Frente a esta situación, o sea, el real ejercicio de la función judicial por parte del Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el primer fallo Fernández Arias del año 1960, fija una doctrina, establece una doctrina en la cual va a establecer los requisitos que si el Poder Ejecutivo, digamos, que el Poder Ejecutivo puede ejercer función judicial, pero basado en esos requisitos. ¿Para qué? Para que esa función judicial que realiza el Poder Ejecutivo
sea constitucional. Y ahí aparece el caso, hay dos leading case, pero el primero es el más importante, Fernández Arias del año 1960 y Ángel Estrada de 2005. Vamos primero con Fernández Arias, que es el que genera esta doctrina que elabora la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el Poder Judicial para que el Poder Ejecutivo desarrolle esa función judicial y esta sea constitucional. Entonces, en este fallo, vamos a leer primero la placa y después lo explicamos. Tenemos primero, la atribución de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos debe provenir de ley formal para no alterar a favor del Poder Ejecutivo el equilibrio en que reposa el sistema constitucional. 2. Tanto la idoneidad del órgano como la especialización de las causas que se atribuyen a la administración tienen que hallarse suficientemente justificadas. Si se atribuyen a órganos administrativos funciones de sustancia jurisdiccional en forma exclusiva, sus integrantes deben gozar de ciertas garantías para asegurar la independencia de criterio. 4. Los tribunales que integran el Poder Judicial deben conservar la atribución final de revisar las decisiones de naturaleza jurisdiccional. 5. El ente regulador no puede ejercer función jurisdiccional si para ello debe aplicar los códigos de fondo. Bien, vamos a dar la explicación de los puntos 1, 2, 3 y 4 de la placa que corresponden a la doctrina elaborada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Fernández Arias. Primero, la atribución de funciones jurisdiccionales a órganos del Poder Ejecutivo solamente puede realizarse, es decir, porque estamos sacando competencia que le competía al Poder Judicial para dársela al a órganos del Poder Ejecutivo, eso solamente se puede hacer por una ley formal. Sí, tiene que estar la ley. En segundo lugar, otra cuestión también que amerita, que fundamenta transferencia de competencia que tenía el Poder Judicial al órgano ejecutivo es la especialización del órgano ejecutivo que va a llevar a cabo esa función judicial. Así tenemos, por ejemplo, los tribunales fiscales, tanto de nación como de provincia, están integrados por abogados o contadores especializados en el derecho tributario. Después tenemos los juzgados de faltas, que están, integrados por los jueces que son especialistas en el tema. Los entes reguladores generalmente la parte directiva está a cargo de una comisión directiva que es un presidente, que es tienen que estar, el requisito para integrar esos órganos es que tienen que tener una especialidad en el servicio al cual corresponde el ente regulador. O sea, que lo que caracteriza acá, fundamenta esto, es que tiene que haber una especialización en el órgano ejecutivo para ejercer esa función judicial. También otra de las cuestiones es que esos órganos ejecutivos a los que se les asignó esa función judicial tienen que tener una garantía de estabilidad mínima. Es decir, ¿cómo se da esa garantía de estabilidad? Fácil. Es decir, esos órganos que en muchos casos, por ejemplo, como los entes reguladores, están, su mandato, puede ser de 4, 5 o 6 años,
generalmente en los entes reguladores es así, en otros es, digamos, permanecen, como en el caso del Tribunal Fiscal o el juzgado de falta, la garantía que tiene que en tanto en un caso que el mandato es abreviado o acotado y en otro que pertenece, o sea que perdura en el tiempo, es que para poder sacarlos de la función tienen que tener un procedimiento y mayorías agradadas. ¿Esto qué hace? Permite que el órgano pueda tener una